Buenas tardes a todos, a los que estáis aquí, agradeceros la visita aquí ya no solo por venir a esta jornada, sino por estar en el Colegio de Médicos de Madrid. Es nuestro colegio de médicos para muchos de los que estamos aquí y para los que no, pues sentiros recibidos aquí como en vuestra casa, que además lo han dejado muy nuevo últimamente, en los últimos años, y lo han dejado muy bien. Y dar la bienvenida también a todos aquellos, que son muchos, que están conectados al otro lado. Para que os hagáis una idea, esta reunión tiene más de 170 personas inscritas y yo creo que esto, la primera conclusión, y vamos a empezar por el final de la mesa, de la jornada, es lo importante que es este tema para muchos profesionales, ¿no? Yo creo que aunque parece que las innovaciones y la evidencia se va incorporando como por ciencia infusa, ¿no?, en nuestro día a día, no por ciencia infusa, sino que nos preocupamos de estudiarnos y de aprender, pero sí que como que va entrando suave, hay algunos hitos que a veces, por motivos desconocidos, puede costar más, pues porque quedan lagunas, porque la situación de la medicina no es solo conocer algo, sino qué barreras tengo luego para hacer algunas de las cosas que necesito para poder implementar algo, etcétera, etcétera. Por ese motivo, pues bueno, hemos planteado hacer esta jornada. Antes de nada, también quería dar, además de la bienvenida, el agradecimiento, ¿no?, a la Fundación ECO y AstraZeneca por ayudar a organizar esta reunión, que creo que es una necesidad. Y digo que creo que es una necesidad y lo vamos a demostrar con datos, con los datos de una encuesta que hemos pasado, algunos de vosotros seguro que la habéis contestado, a los inscritos, de 4 o 5 preguntas, bueno, alguna más, pero unas cuantas preguntas que tienen que ver con este tema para que veamos hasta qué punto hay heterogeneidad o diversidad en las respuestas, y no debería ser así en algo tan importante para nuestros pacientes. La verdad es que, como veis ahí, el título de la jornada, que es Jornada Descubraca 2.0, ¿no?, claves para optimizar el diagnóstico y manejo de pacientes con cáncer de mama con receptores hormonales positivos y mutaciones germinales en BRCA, pues bueno, yo creo que engloba o intenta en una frase dejar muy claro para qué estamos aquí. Y vamos a intentar en la tarde que tenemos, y gracias a los expertos, tenemos expertos muy expertos en una situación compleja, porque aquí veréis que tenemos la suerte, y yo creo que es una suerte de un país como el nuestro, el que tenemos profesionales que conocen mucho el manejo de la paciente con cáncer de mama y que además hacen asesoramiento genético. Y esto es muy importante para dinamizar, facilitar, comunicar mejor a las pacientes y no duplicar consultas o alargar procesos, porque el mismo profesional, pues bueno, puede hacer las dos cosas, lógicamente con unos tiempos concretos, pero puede hacer eso. Para eso hemos, o con la intención de responder o intentar obtener esas claves, ¿no?, para optimizar todo este proceso, se nos ha parecido bastante oportuno dividir con un objetivo puramente pragmático la tarde en 3 grandes mesas. Hay una primera mesa de por qué es importante testar a las pacientes, ¿vale? No nos vamos a entretener ahora porque son los ponentes los que van a hablar de todo este tema. ¿A quién debemos testar?, que es otro tema también enormemente importante. Tenemos multitud de guías, según las guías que uno ve, pues hombre, el 90% de los criterios coinciden, pero hay criterios que no, y esto nos puede generar problemas porque en este hospital sí se utiliza este criterio y en un hospital que hay cruzando la calle no se utiliza el mismo criterio, y esto al final afecta a nuestras pacientes. Y por último, ¿cómo se está haciendo?, que no es para nada menos importante, porque el cómo afecta a la gestión, afecta a recursos, afecta a tiempos y al final también afecta a cómo los profesionales nos sentimos cuando estamos tratando a las pacientes y asesorando a las pacientes. Para eso, como digo, iremos de mesa en mesa y os iré presentando a los ponentes que son de máximo nivel. Me gustaría, si puedes, ponerme los resultados de la encuesta que hemos hecho. Vale, encuesta, muy bien. Entiendo. Bien, perfecto. Hemos dividido la encuesta en los mismos bloques que las mesas, porque es importante a quién y cómo. Y bueno, para empezar, como veis ahí, por ejemplo, la primera pregunta, ¿cuál es la principal razón clínica para...? Bueno, han contestado 50 personas, ¿vale? ¿Cuál es la principal razón clínica para realizar el test de mutación germinal en BRCA en pacientes con este perfil de cáncer de mama? Bueno, pues tenemos que la principal motivación sería identificar a candidatas a terapia adyuvante con inhibidores PARP. También, en una cifra muy parecida, todas las que tenemos, que son establecer el riesgo de recaída de la paciente, por supuesto, identificar candidatas a terapia con IPARP, predecir el tipo de respuesta a inhibidores de ciclinas adyuvantes y establecer la estrategia quirúrgica.
Esta primera diapositiva ya tiene una serie de connotaciones interesantes y es que, bueno, 1 de cada 2 entrevistados creen que todos esos criterios son importantes o son las razones por las que los pide, pero ya además va más allá del oncólogo médico, sino que ya incluimos también a nuestros compañeros de ginecología o de cirugía y con los cuales tenemos que decidir en el comité qué tipo de cirugía vamos a plantear con estas pacientes. Por lo tanto, va más allá también de los oncólogos médicos. ¿Por qué es importante? ¿En qué porcentaje del total de pacientes con este tipo de cánceres de mama que trata está llevando a cabo el test germinal de BRCA? Como veis ahí, en el color verde, que es más de un 20%, estaríamos hablando que solamente 1 de cada 5 pacientes las estamos ofreciendo el test. Entonces, esto ya empieza a ser un primer dato de, por lo menos para plantearnos, cuáles son las razones. Es decir, la magnificación o la cuantificación de datos no tiene ningún interés si no nos planteamos luego intentar saber, ¿no? Luego hay un 32% que entre un 10 y un 20, pero fijaros que un 32%, 1 de cada 3 oncólogos, está testando entre un 5 y un 10% de las pacientes, que debería testar. Recordemos que la pregunta es que deberían testar, no del total de las pacientes atendidas. En su práctica clínica habitual, ¿en qué guías clínicas de testing se basa para establecer los criterios para definir a una paciente si es candidata a un test germinal? Bueno, yo creo que esto para nosotros es bueno. Confiamos mucho en las guías de nuestra sociedad, de la Sociedad Española de Oncología Médica, que además, si no me equivoco, hay aquí algunos de los autores, es muy reciente, ¿no? Estamos hablando del año pasado, ¿no? Se han publicado en el 25. Y luego algo que también parece muy interesante es que 1 de cada 2 ya tienen protocolos o pautas en sus centros, o por lo menos locos regionales en el área para poder utilizar. O sea que realmente a los profesionales también les preocupa poder aplicar esas guías más generales a su entorno real del día a día, ¿no? ¿Qué característica clínica utiliza para determinar cuándo es necesario realizar una prueba genética a una paciente con este tipo de cánceres de mama? Bueno, paciente joven, antecedentes personales de mama ovario, antecedentes familiares de mama, antecedentes familiares de ovario, páncreas o próstata, o paciente de alto riesgo candidata a un tratamiento con IPARP, son las situaciones de máxima preocupación para el profesional a la hora de pedir estos estudios. ¿Tiene claro qué criterios clínicos, y esta es una de las cosas que vamos a intentar debatir hoy aquí, ¿tiene claro qué criterios clínicos debe seguir para determinar si una paciente con un cáncer de mama temprano de alto riesgo es candidata a un tratamiento adyuvante? Solamente está bien, 3 de cada 4 lo tienen claro, pero hay un 25% de profesionales que todavía no lo tienen claro. Lógicamente, también es verdad que mucha gente que ha hecho esto es porque viene al curso y viene al curso porque a lo mejor no lo tiene claro. Es decir, tenemos un sesgo, un factor de confusión claramente y probablemente debería ser más, ¿no? Que viniese la gente que quiere tenerlo claro, ¿no? Y el porcentaje tendría que ser mayor. ¿Qué tipo de circuito? Que esto también es muy importante y que veremos en la última mesa, ¿no? Y que genera no debate, pero nos genera dedicar tiempo de cabeza y de organización, ya no solo porque afecte o no a las consultas de consejo genético, sino porque, bueno, realmente al incrementar el número, y aquí estamos hablando de cánceres de mama muy concretos, pero tenemos los cánceres de próstata ahí llamando a la puerta, tenemos los cánceres de páncreas, el cáncer de ovario que ya lo teníamos, realmente el volumen de pacientes es tremendo y tenemos que adaptar nuestra gestión asistencial y nuestros circuitos de manera que, por un lado, sean eficientes, pero no perdamos calidad en la asistencia y que los profesionales, además, se sientan cómodos. También recordar que en el plan de ordenación de la especialidad de oncología médica es obligatorio tener conocimientos de consejo genético, rotar por unidades. Es decir, no le debería pillar a un oncólogo, por lo menos de las generaciones más recientes, la novedad de tener que hablar con una paciente sobre aspectos que tienen que ver, pero sí que es necesario probablemente generar, ya que hablaremos de algunas propuestas, experiencias muy interesantes que se están haciendo, ¿no? Pues como vemos aquí, ¿qué tipo de circuito? Pues yo me quedaría que no existe circuito en una adecuada 4 sitios. No existe circuito, ni bueno, ni malo, ni regular. Es decir, está a expensas de la preocupación y el interés del profesional que le está viendo, ¿no? Y esto sí que es una cosa que no deberíamos aceptar porque todas las pacientes tienen el derecho al mismo acceso, ¿no?